¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué la Biblia es tan importante para la humanidad? ¿Cómo es que la Biblia llegó a las manos de toda esta civilización? ¿Y cómo es que la Biblia se ha convertido en el libro más vendido, más traducido y de hecho el primer libro impreso de la historia? Quédate con nosotros porque tenemos mucho de qué hablar con respecto a este cofre de tesoros inmensurables. Así que hoy comenzamos Status Quo, nuevo episodio. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Status Quo. Hoy estamos tocando uno de mis temas favoritos por el gran amor que le tengo a la Biblia, a la palabra de Dios. Y cuando yo era un niño, la primera influencia que tuve fue mi abuela materna. Ella fue la primera persona que me dio a conocer lo que era la palabra, las escrituras, la Biblia. Y conforme fue pasando el tiempo y estuve explorándola a mi propio ritmo, desde mi propia comprensión, descubrí que la Biblia es un libro sorprendente. Y hoy queremos hablar de este tema tan apasionante que yo creo que necesitaríamos varios episodios para poder cubrir todo lo que nos asombra acerca de la Biblia, que tuve que invitar a una persona muy especial para que me acompañe. Pero antes de entrar en materia, quiero recordarles que para mí es bien importante que se suscriban, que no solamente echen un vistazo a este episodio, pero que se suscriban, que activen la campanita para que puedan estar recibiendo notificaciones de nuevos episodios. Y sobre todo, denle like y compartan. Y bueno, sin más preámbulos, hoy me acompaña una persona muy especial para mí, tan especial porque ha sido mi alumna por mucho tiempo, a veces es mi maestra porque aprendo mucho de ella. Es una inspiración constante para mí y sobre todo, de alguna manera, o como dicen ya como cliché, se ha convertido en mi motor. mi hija mayor, Perla Melissa. Bienvenida, hija. Gracias por aceptar estar aquí. Muchas gracias por ese intro tan emotivo, casi lloro, de verdad. Muchas Sí, de gracias. verdad. Ay, Y digo a veces mi maestra porque me corrige. porque nos regañamos luego. Nos regañamos mutuamente y a veces cuando estamos tratando como de hablar de un tema no podemos evitar rasparnos porque pensamos muy diferente y a veces reaccionamos muy igual. Payán Así contra es. Payán versus Payán. Sí. Y bueno, Perlita, así le digo yo a mi hija, Perlita. ¿Por qué se te hace importante este tema que queremos abordar hoy? Ya dije por qué es relevante e importante para mí, pero me interesa que nos compartas por qué para ti ha sido importante hablar acerca de descubrir los tesoros que hay en la Biblia. Yo creo que, bueno, para mí en lo personal es bien importante este tema porque en esta generación en la que estamos viviendo, hablo por mi generación, ya no leen la Biblia, ya no es algo interesante, es algo que a los jóvenes siento que les aburre, no les llama la atención. Y para mí es muy importante porque esto ha sido lo que me ha motivado a leer más, estar descubriendo, me emociona saber que hay muchas cosas que Dios tiene para mí y Dios escondió de alguna manera como palabras clave para que mi relación con Él mejore, crezca día con día. No sé si hace sentido lo que acabo de decir. Totalmente. Y no puedo evitar tocar o tomar tus notas. Ay. No voy a hacer nada con ellas, te lo Está bien, prometo. enséñalas. Pero si ustedes vieran la libreta de Perlita, está llena de dibujos, de símbolos, de figuras. Y esta libreta pues está dedicada a su estudio constante bíblico. Cada vez que está escuchando una predicación, yo la veo que está tomando notas, pero sus notas son muy gráficas. Y yo creo pues eso tiene que ver con que Perlita es artista de profesión, fotógrafa, diseñadora, especialista en animación gráfica, en fin. Pero más que eso, en su profundo interés por la palabra. Desde muy pequeña, como papá puedo decir que ha sido muy perceptiva. Siempre se enfoca en detalles que nadie ve. Y yo creo que por eso eres mi invitada favorita para este tema, porque hoy vamos a hablar acerca del significado de los materiales que hay en la Biblia, los colores, los números, los nombres. Hay tanta información en la Biblia que tienes que ser perceptivo y más que perceptivo, seguir esa dirección del Espíritu Santo, esa revelación que te va a asombrar. Y pues quiero citar lo que nos dice
Salmos 32:8, que nos dice, te haré entender, yo te enseñaré y te haré entender el camino por el que debes andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. Palabras de Dios hacia sus hijos, denotando ese interés como padre de que aprendamos su palabra y que descubramos los tesoros que están ahí guardados. Yo creo que algo bien padre y que a mí se me hace como muy emocionante es saber que tenemos un Dios personal. Amén. Y Dios siempre va a encontrar como esa similitud contigo, o sea, ese como canal para conectar contigo. Y yo siento que el hecho de que tenemos un Dios que es un artista, es un diseñador, ha sido ese canal para conectar con él. Yo me considero una persona muy detallista y me gusta como cada vez que hago una pintura poner este corazoncito aquí significa algo y luego como poner como cosas escondidas. Siempre intento poner perlitas en mis dibujos ahí escondidos para que la gente se dé cuenta. Y siento yo que Dios hace lo mismo conmigo. Me deja pequeñas señales en la Biblia para yo encontrarlas. Siento que estamos como que jugando en busca del tesoro mutuamente. Entonces se me hace bien padre poder fortalecer mi relación con Dios a través de esos pequeños detalles, esas pistas que me deja la Biblia. Amén. Antes de comenzar a grabar este podcast estábamos conversando y me llamó mucho la atención una palabra que utilizaste, que es hipervínculo o hipervinculado, hablando de la Biblia como un libro con hipervínculos. ¿A qué te referías con eso exactamente? Bueno, hace algunos años escuché eso de un pastor, creo, que la Biblia es el primer libro hipervinculado, lo decía en inglés, hyperlinked. Y se me hizo bien interesante porque habla de cómo la Biblia está escrita originalmente en 3 idiomas y está escrita por muchas personas en diferentes años. Entonces, el hecho de que esté hipervinculado es una prueba contundente que es algo real. Sí. O sea, que es históricamente correcto. Porque no hay manera en que se pueda narrar la misma historia de tantos puntos de vista diferentes, por personas diferentes, por personas que hablaban otros idiomas y que hagan total conexión y total sentido y que de hecho ayuden a entender mejor. Entonces, yo creo que es un gran detalle de Dios haber permitido que pasara eso, como que se hipervinculara todo. Sí, y la verdad que yo soy un apasionado igual que tú de buscar esos tesoros. Me gusta el título que pusimos a este episodio porque realmente quien busca, encuentra. Y comparándonos con buscadores de tesoros o como aquellos piratas que andaban en el Caribe buscando el tesoro oculto o el tesoro escondido, yo creo que denota ese interés por ir por más, ¿no? Ese interés de escarbar profundo para poder encontrar lo que es verdaderamente valioso. Y recordando el tema de hipervinculada, la Biblia, un libro con hipervínculos. Un hipervínculo es como una conexión que te lleva a lo inesperado. Por ejemplo, hay historias en la Biblia que tú las lees en el Antiguo Testamento que tienen una relación bien profunda y bien impactante con historias que están en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si buscamos símbolos en el Edén, así es, podemos encontrar el árbol de la vida y sabemos que el árbol de la vida representa a Jesús. Podemos encontrar, por ejemplo, las hojas de higuera. Y esas hojas de higuera significaron... Se conectan. Sí, esas hojas de higuera... Antes de explicar todo, les voy a contar mi mayor secreto para encontrar... Mi mayor tip para encontrar estas como pequeños detalles, estas pistas. Cada vez que leas una historia en la Biblia y algo no te haga sentido y que digas, ¿por qué? Ahí hay algo padre. Ahí hay algo con mucho significado. Claro. Entonces, a mí siempre me daba como que curiosidad esta historia en la Biblia de que Jesús maldecía a la higuera. Y yo decía, ¿por qué? O sea, para empezar, ¿por qué una higuera? De todas las plantas que había. ¿Y por qué la maldijo? O sea, ni al caso, pues. Pareciera como que Jesús de la nada la agarró contra un árbol. Y le contaba yo a mi papá que estaba leyendo Génesis y cuentan esta parte de la historia cuando Adán y Eva pecaron y que lo primero que hicieron fue taparse con hojas de una higuera.
Y se me hizo interesante que, mira, otra vez mencionan a la higuera. Entonces me hizo total sentido, me hizo clic, ok, cuando estaba maldiciendo Jesús a la higuera, estaba maldiciendo el acto del hombre de querer cubrirse de Dios. Adán y Eva usaron las hojas para cubrir su pecado. Para... ¿Cuál es la palabra? Sí. Para justificarse con Dios. Autojustificarse que no se va a dar cuenta Dios que hicimos esto, no se va a dar cuenta que estamos desnudos, nos vamos a poner estas hojas de higuera. Entonces, cuando Jesús maldice esta higuera y vuelven y está seca, no estaba tampoco maldiciendo en sí el pecado, sino estaba secando ese pecado, estaba quitándole el poder al pecado de Adán y Eva en el Génesis. Así es. Y haciéndolo completamente inválido. Estaba... Sí. Anulándolo, así es. Y me hizo total sentido, ok. Luego de ahí seguí leyendo Génesis y viene esta historia de Caín y Abel, de cuando Caín daba sus ofrendas, que eran verduras, o sea, lo que él sembraba con sudor y sangre, su esfuerzo. Con su esfuerzo, y como Abel sacrificaba animalitos inocentes y los daba como sacrificio, valga la redundancia. Y a Dios le gustaban esas ofrendas, esos sacrificios, pero los de Caín los despreciaba. Y es por lo mismo. Caín quería justificarse con Dios, quería ganar el favor con Dios a través de su esfuerzo y sus actos, mientras que Abel, sin conocer de la gracia todavía, porque ni siquiera existía la ley aún, él ya tenía esta relación con Dios que sabía que él mismo no se iba a poder justificar, pero que por medio de un sacrificio de alguien inocente iba a poder ser limpio. Entonces, o sea, si sigues leyendo, te vas dando cuenta que, ok, todo tiene sentido, todo está conectado. Definitivamente. Me siento como el meme que está como que conectando un chorro de cosas con hilos rojos. Conjeturas con fórmulas y todo, ¿no? Así. Sí, no, definitivamente es bien impresionante cómo Jesús está plasmado en cada historia de la Biblia. Si vas al Génesis, vas a encontrar a Jesús en el árbol de la vida, vas a encontrar su obra de justificación en el sacrificio de Abel, cuando criaba esas ovejitas. Vas a encontrar también el acto de justificación de Dios en el momento que cubre a Adán y Eva con pieles de animal. Fue el primer sacrificio realizado en la historia, porque Dios dijo, no se van a cubrir con hojas de higuera, pero sin derramamiento de sangre, pues no hay remisión de pecados. Entonces los cubrió con pieles. Y así te vas de libro en libro durante todo el trayecto y vas a descubrir que en cada libro ahí está Jesús oculto en la simbología, está oculto en los personajes, está oculto en los materiales. Por ejemplo, Perlita, la historia del Arca de Noé. Yo creo que es la historia con la que la mayoría de los cristianos estamos familiarizados, porque desde la escuelita dominical nos están enseñando con canciones, con títeres, con franelógrafos, con dibujos. Nos están enseñando acerca de esta historia tan fascinante. Imagínate un barco de madera hecho por un solo hombre y donde puso tantos animales de par en par para que subsistieran después de un diluvio tan grande. Y yo creo que si nos quedamos con la historia, en sí la historia es muy emocionante o fascinante, como lo dije, pero si comienzas a ver pausadamente cada elemento, vas a encontrar a Jesús simbolizado. ¿Has hecho tú ese análisis del Arca de Noé? ¿Has encontrado elementos interesantes en el Arca de Noé? No, quiero que las cuentes tú. Estoy perfecto. Viéndote que, a ver, sigue contando. Perfecto. Por ejemplo, encuentras que el Arca de Noé fue hecha de madera. Y en la Biblia, hablando de materiales, la madera representa a la humanidad, al ser humano. Si te das cuenta, Jesús eligió el oficio de carpintero para hacer su aparición en la tierra. Y el carpintero trabaja con madera. Y esta es una metáfora de que Jesús trabaja contigo. Jesús trabaja con tu vida. Jesús pule su carácter en ti. Labra su diseño en ti. Y sin embargo, Noé tomó la madera, y la madera la extraemos ¿de dónde? De los árboles. De los árboles. Y el primer árbol mencionado en la Biblia fue el árbol de la vida. Que es Jesús. Entonces Jesús mismo provee esa madera, y el Arca de Noé, sí o sí, directamente por el significado de su material, nos habla de salvación, nos habla de la esencia de Jesús, nos habla de que fue creada para salvar a la humanidad en ese tiempo. Y algo que se me hace interesante es que siempre cuando hay como barcos o como contenedores de madera en la Biblia, siempre tienen
algo dentro, o sea, su contenido es mucho más valioso que el barco en sí. Y estaba viendo un documental en Netflix sobre Moisés. Están contando que la palabra que usan originalmente en la Biblia para la canasta donde pusieron a Moisés bebé era la misma palabra que se usa para arca. Wow. Qué interesante. Y luego me recuerda de que en qué otra historia de la Biblia hubo un bebé en algo de madera. Fue en el nacimiento, cuando Jesús nació. Sí. Lo pusieron en el pesebre. Y se me hace bien padre cómo Dios no pone las cosas nomás porque si no utiliza materiales, no utiliza objetos, solo porque sí, random que se le ocurrió a último momento. Todo tiene un significado, todo está planeado. Claro, me gusta mucho decir que encontramos sombras en el Antiguo Testamento, pero cuando viene el Nuevo Pacto y Jesús hace su aparición en la tierra y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, todas aquellas sombras ahora dejan de ser sombras misteriosas porque ahora ya hay una revelación y Jesucristo es esa revelación. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Porque sin luz no hay revelación. Sin luz hay oscuridad y sombras y no podemos entender nada y todo es un misterio. Pero qué padre entender que para nosotros la iglesia ya no hay misterios. Los misterios son revelados a la luz de Jesús. Y culminando el tema del arca, porque tenemos muchas historias y temas que queremos compartir, otro simbolismo que a mí me impacta mucho es que el arca tenía 3 pisos. Y no es casualidad. Alma y cuerpo. Es correcto. Puede aludir a espíritu, alma y cuerpo, que es nuestro diseño. Trinidad. La Trinidad, exacto. O cuando escuchamos en la palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, tiene sentido porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo simbolizan nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Pero también me llama la atención que Jesús fue sepultado y estuvo en el sepulcro por 3 días. Y el arca de Noé tiene 3 pisos, ¿no? Y también me impacta que el arca tenía no ventanas en los costados como nos la dibujan en esos dibujos infantiles o ilustraciones, pero solo tenía una ventana pequeña en la parte de arriba. ¿Has escuchado de eso? Sí. ¿Sí? Sí, me acuerdo que una vez lo comentaste que solo tenía una ventana para que tuvieran enfoque. Exacto. Para que al querer ver hacia afuera, lo único que pudieran ver fuera hacia el cielo. Amén. Entonces, que no perdieran su enfoque de quién era el que estaba cuidando de ellos. Amén, porque si hubieran visto hacia los costados, era trágico. Sí. Mucha gente se ahogó por su incredulidad, por no haber creído y no haberse subido. Y hubiera sido como muy desanimante para Noé y sus hijos, que por cierto eran 8. 8 los que se salvaron. Nuevos Era comienzos. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Y el 8 tiene un significado en la Biblia. Nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Entonces está muy interesante de que fueron 8 los que volvieron a poblar la tierra una vez que el arca quedó varada en el monte Ararat. Y Ararat significa en el hebreo donde la maldición se revierte. Entonces qué impresionante que el arca quedó en ese monte famoso y su significado nos da un mensaje. Ahí, cuando el arca se abre y salen 8, aquí vemos todo un mensaje que descifrar. Nuevos comienzos, justo donde la maldición se revierte y entonces aparece el arco iris como un símbolo de un nuevo pacto de parte de Dios con la humanidad. Estaba escuchando a un muchacho en un TikTok. Siempre quiero decir algo más interesante de que estaba leyendo un libro, pero en un TikTok. En un TikTok. Y está hablando de cómo está diciendo cómo a veces pasamos por alto cosas que dice en la Biblia y decía, y te lo voy a comprobar, ¿cuántos animales de cada especie subió Noé al arca? Y yo dije, 2. Y dijo, pues estás más o menos correcto, porque subió 2 de cada especie, pero subió 7 de los animales que eran limpios. Limpios, puros. Puros. Ajá. Entonces 7 y 7. Ok. Decía este muchacho. Ajá. No me he dado la tarea de leer la Biblia, muy mal. De Está hecha para mí. ese dato. Pero se me hizo bien interesante porque 7 en la Biblia es completo o Sí, perfecto. Perfecto, completo. Se me hizo bien padre que ese detalle de esos animales puros iban a ser 7 de cada uno. Así va a estar es. completo. Sí. A ver, vamos a hacerte un examen sorpresa. Estudio. Vamos a ver si recuerdas los significados de los números. Y esto va a estar padre porque nos va a ilustrar a todos. Por ejemplo, el 1 tiene un significado. Es Dios. ¿Qué es? Es Dios. Ajá. Un solo Dios, ¿no? Un solo mediador. Unigénito. El unigénito de Dios. ¿Y el 2?
El 2 son los pactos. Es correcto. Es el antiguo pacto, el Viejo Testamento. Y el Nuevo Pacto. Testamento. Realmente el Nuevo 2 apunta al Nuevo Pacto por ser el segundo pacto y ya no hay más pactos. Es el último pacto sobre el cual vivimos la De hecho, iglesia. con lo de los espías, Sí, mandaron a 12, ajá, pero solo 2 decidieron entrar. así es. 2 del Nuevo Pacto, que son solo 2 mandamientos, y 10 del Viejo Pacto, que son los 10 mandamientos. Así es. Las personas que estaban viviendo en la ley y que toda su victoria se basaba en qué tanto puedo cumplir la ley, no entraron a la tierra prometida. Ujú. Pero estos 2 que creían en Dios y que creían que no eran en sus fuerzas que Por iban fe. a conquistar esa tierra, fueron los que entraron. Y es lo mismo Amén. que con la salvación. Sí. No puedes entrar al cielo Ajá, por tus obras, así es. pero puedes entrar al cielo por el sacrificio de alguien en la cruz, que es Jesús, que Así fue es. perfecto. Amén. Amén, amén. Y el 3, pues, alude también a Dios, pero Trinidad. ya en 3 en 1, ¿no? Trinidad, La tripartito. Trinidad. Es correcto. ¿Y 4? ¿Te acuerdas? 4. 4 es todo lo relacionado con el planeta, con este mundo o la Tierra. Tierra. Ajá. 5, gracia. Pero antes de avanzar a la gracia, perdón. y 5, 4, pues 4 puntos cardinales, norte, cierto, sur, sí, este, cierto. oeste, 4 estaciones del año, los 4 elementos de la tierra, que es fuego, agua, Suena muy Avatar. aire. Sí, ¿verdad? Y bueno, el 5. Y el 5 es gracia. Ajá, gracia porque en el abecedario hebreo, o el Aleph Bet, como se le conoce, la quinta letra es Het, y Het alude a gracia, a favor de Dios. Los 5 panes. ¿Eran 5 panes? 5 panes, 2 peces, habla de gracia y nuevo pacto. Por eso hubo un milagro extraordinario y fueron alimentados 5,000 hombres sin mencionar esposa e hijos. O sea, como 20,000 personas alimentadas por 2 gracia. peces, 5 panes Por gracia y nuevo pacto. cumplida Amén. en el nuevo pacto. Híjole, qué tremendo. Todo lo que podemos descubrir, ¿no? Sabiendo esos Viendo símbolos. qué puedo decir. Y el 6, El hombre. el hombre. El día en el que, Dios, creó al hombre. Ajá. Y también Fue el siento que es sexto como terrenalmente hablando, casi siempre cuando son 6, son cosas terrenales, son cosas del hombre. Sí, todo lo relacionado con hombre se representa en el número 6. Y el 7, pues ya lo dijimos. Perfección. Sí, completo. 8, Nuevos comienzos. nuevos comienzos. El 9 3x3. es el Espíritu Santo. Todo lo relacionado con el Espíritu Santo tiene que ver con 9, por Yo ejemplo. viendo, ¿qué puedo decir? Hay 9 dones espirituales, hay 9... Frutos del Espíritu, dones espirituales y frutos del Espíritu. Pues no es lo son mismo. frutos, pero es el fruto del Espíritu con Que 9. se divide en 9. Es correcto, con 9 características. ¿Y el 10? Ay, no, me estás haciendo para que Sí hacerme quedar mal. sí vas a saber cuando lo diga. El 10, 5x2. Es la ley. Yo queriendo, pues lo acabo de decir hace ratito, Lo acabas que es de la decir. ley. Y ahorita queriendo hacer cálculos para completar. Ahí sí estás como el meme, lleno de fórmulas aquí arriba. Así es el antiguo pacto. Es el antiguo pacto basado en 10 mandamientos que el hombre nunca pudo cumplir a la perfección. Y hay que entender que no son 10 mandamientos los que Dios esperaba que el pueblo de Israel Son cumpliera. 613 cláusulas. Wow, 613 cláusulas, porque definitivamente los 10 mandamientos eran los encabezados de toda esa constitución que regía a todo un pueblo y los regía en el área civil, en el área religiosa, en el área jurídica, en cada aspecto que rige una sociedad. Y con José el soñador, Ajá. ¿cuántos hermanos eran? Eran 12 hombres y una mujer, Dina y los 12 hermanos que luego se convirtieron en las 12 tribus. 12. El 12... 12, ya contando a Benjamín. Sí. 12 contando a Benjamín. E igual sucede lo mismo, que hay dos que son los favoritos. Ajá. Y 10 José y Benjamín. que, y 10. que son amados, pero no son los favoritos. Son amados, pero son mal plan. Sí, son Se bien portaron mala mal. onda. Porque estaban, fíjate, qué interesante lo que acabas de decir. En las 12 tribus podemos encontrar el mismo misterio porque esos 10 hermanos de José fueron quienes se pusieron de acuerdo y lo vendieron. Y esos 10 hermanos representan la ley judía. Y cómo la ley y los fariseos y los religiosos vendieron a Jesús. Lo vendieron para que fuera sacrificado.
Entonces es como un paralelismo entre la historia de José y Jesús. Jesús fue vendido por piezas de plata, José también. Para que la iglesia fuera como Benjamín, quien Es iba a venir correcto. después. Amén. Benjamín representa a nosotros, la iglesia. Somos la generación Benjamín. Yo creo que tenemos que continuar con un segundo episodio más adelante, darle continuación a este tema tan profundo e impactante, porque hay mucho, mucho más que decir. ¿Te Sí. animas a un segundo episodio? Sí. Ok, pues escríbanos en comentarios si les gustaría que hablemos de algunas historias y su significado. Estoy seguro que más de uno de ustedes se ha cuestionado por qué pasó lo que pasó, o qué tiene que ver tal o cual material, o por qué Jesús dijo tal frase. Escriban en sus comentarios dudas que tengan que les gustaría que abordemos en un segundo episodio sobre este tema de cómo descubrir los tesoros de la Biblia. ¿Algo más que quieras decirnos antes de culminar con este episodio, Perlita, Melissa, Payan Insunza? Ay. Sí, antes de terminar, hay una pequeña cosa, de hecho, del Edén que siento que es importante porque lo acabo de descubrir hace una semana. Pero estaba leyendo Génesis, lo voy a decir lo más rápido y con mejor dicción posible. Okay. Estaba leyendo Génesis y se me hizo bien chistoso como después de que Adán y Eva salieron del Edén, dice que Dios protegió el jardín con unos querubines con espadas de fuego y con espinas. Protegió el árbol de la vida, ¿no? Ah, perdón, el árbol de la vida. Sí. Aquí estoy yo contando. Sí, pero es correcto, Sí, el sí. acceso al Edén, donde Ajá. estaba el árbol de la Está vida. protegiendo. De hecho, cuando salió Adán y Eva, no es porque Dios los estuviera castigando Así o era es. su merecido, sino que Dios no quería que se quedaran donde estaba el árbol de la vida, porque dice Dios, de hecho está el versículo ahí, los invito a que lo lean, que qué peligroso seres eternamente pecadores. Sí, Entonces, la solución fue alejarlos del árbol de la vida para que no fueran eternos así y que es. tuvieran un plan B. Amén. Y ahí está el plan B anotado y escrito Explicado. en los ángeles, en los querubines, protegiendo. Y esto se confirma con este versículo que dice que la Biblia es una espada de dos filos. Ujú. La Amén. fe, Ajá. bueno, la Biblia es una espada de dos filos. Sí. Y el fuego en la Biblia significa el Espíritu Santo. O sea, Amén. la espada es la palabra, el fuego es el Espíritu Santo. Así es. Y cuando Jesús murió, lo coronaron con espinas. Ajá. Entonces está hablando de este sacrificio que si tú crees, si tienes fe en la palabra, Ujú. recibes este sacrificio como tuyo. O sea, Ujú. te, Sí. perdón, te da el acceso. Sí. Entonces se me hace bien interesante cómo había un plan B desde el inicio. Sí, amén. Y sumando un detalle a lo que estás comentando que es totalmente revelador, es que nadie puede acceder al árbol de la vida si no es por la revelación de las Escrituras. Amén. O sea, la palabra de Dios no está ahí, la Biblia no está ahí para que la leas como un libro de cultura general, que si lo haces te va a sumar mucho y te va a aumentar tu acervo cultural, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, Amén. más cortante que cualquier espada de doble filo, y Que dice la penetra misma que hasta penetra las coyunturas de los Ajá. huesos, que separa al alma del cuerpo. del cuerpo. Sí, eso está tremendo. Yo, Sí, leyéndote sí. los labios, que separa el alma. No, pero sí, me acuerdo. es bien impresionante cómo ahí está el mensaje oculto, y también que cuando Jesús resucitó había dos ángeles en la salida del sepulcro con la piedra movida, porque poder de resurrección salió de ahí. Amén. Y es un símbolo de que nuevamente se abrió el camino al árbol de la vida Ay, qué para todo aquel que en él crea. Amén. Pues creo que ha llegado el tiempo de despedirnos, amigos. Muchas gracias por haber tomado el tiempo de escuchar este episodio. La verdad lo disfruté mucho. Gracias, hija, por tu disposición. No, pues gracias por invitarme. Y la verdad es que siento que fue nomás una conversación de mi papá y yo grabada. No, esa es la única diferencia entre lo que hablamos él y yo, que ahora está grabado. Pero sí, ha sido de mucha bendición y yo creo que pronto va a haber una parte 2. Una parte 2 de este Esperemos. tema. Muy bien. Pues gracias a todos. No olviden suscribirse, compartir este episodio y activar su campanita para que reciban notificaciones. Dios les bendiga. Nos vemos pronto en un próximo episodio de Status Quo. Hasta pronto.